¿Cómo están, Chase Oaks? Después de este ratito de alabanza, uno quisiera quedarse más tiempo, ¿no? ¡Wow! Les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar aquí en este lugar. Gracias a todos aquellos de ustedes que nos están viendo en línea. Sé que nos están viendo en más países aparte de Estados Unidos. Gracias por vernos. Saludos desde acá. Espero algún día poderlos abrazar físicamente y que como iglesia los podamos abrazar completamente. Vivimos en tiempos muy interesantes. Estábamos orando, nuestro pastor Irán oraba por la situación en Ucrania. Es una situación que estamos viviendo, no nada más lo que vemos en las noticias acerca de Ucrania, pero en todos los países internamente hay una situación caótica de alguna forma. Y son tiempos interesantes, tiempos difíciles, tiempos donde la gente tiene miedo, donde la gente está teniendo dudas y la gente tiene preguntas. Y nosotros como iglesia tenemos la respuesta a esas preguntas. Y la respuesta está en el Señor, precisamente lo que estábamos cantando. Vamos a confiar en Él, porque Él es el poderoso que puede hacer cualquier cambio. Pero existe una desconexión entre nuestra respuesta que tenemos y las preguntas que la sociedad tiene. Ellos tienen las preguntas, nosotros tenemos las respuestas, pero no existe esa conexión. Si yo les preguntara, cuando pensamos en una iglesia, aquí tenemos una foto de una iglesia así muy bonita, ¿no? Tradicional. Si yo les preguntara, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando viene a su mente la palabra iglesia? ¿Qué es lo que pensarían? De hecho, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo que pensaría la gente allá afuera acerca de la iglesia? Quiero que me den algunas respuestas. ¿Qué piensa la gente allá afuera acerca de la iglesia? Díganme algo. El edificio de una iglesia es aburrida, ¿qué más? Armonía, qué bueno, ok. Estoy hablando de la gente allá afuera, no la gente acá adentro. Aquí adentro lo vemos todo bonito. Allá afuera, la gente que no se acerca a la iglesia. Anticuada. Religioso. Ok. Fíjense, aquí tengo ciertas palabras donde la gente allá afuera ve a la iglesia como opresiva, hipócrita. La gente lo ve como juzgadora, cerrados de mente, racista, homofóbica, aburrida, enojada, arrogante, obsoleta, irrelevante. Y vemos eso y decimos, bueno, pero somos buena onda, aparte de todo esto, ¿no? Pero esa es la realidad allá afuera. La gente nos ve con unos lentes muy diferentes a la realidad. Y ustedes y yo nos podemos enojar, podemos decir, no es cierto, no somos eso. Podemos pelear y decir, no somos eso, somos diferentes. Pero el problema no es tanto la realidad de lo que somos aquí adentro, es la percepción de allá afuera hacia nosotros. La gente nos ve como esto. Y podemos reaccionar de mil maneras, pero algo que sí podemos hacer es hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva que se ha perdido? Donde antes la iglesia era una institución, así como ustedes y yo crecimos en la escuela, se nos enseñaban las instituciones, el hospital, la escuela, el gobierno, la iglesia, los orfanatorios, y nos ponían en una categoría y decíamos, la iglesia pues, tiene un lugar importante, ¿no? Pero ahora la gente piensa en la iglesia como algo negativo, aburrido, irrelevante, opresivo, homofóbico, etcétera, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar esa perspectiva? Terminamos nuestra serie de inmersión esta semana pasada, donde estuvimos estudiando el libro de Lucas, el libro de los Hechos, aquellos libros que escribió el doctor Lucas, donde vimos la vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Y termina el libro de los Hechos. Si no lo han terminado, les voy a dar el final. Termina el libro de los Hechos con todas las iglesias floreciendo, pero Pablo arrestado. Y vemos nosotros cómo en aquel tiempo había una persecución hacia las iglesias. Y la persecución venía porque no había
el entendimiento de lo que sucedía aquí adentro. Entonces, desde siempre ha existido el que la sociedad esté en contra de la iglesia. Pero la persecución lo que provocó es que la iglesia floreciera, que la iglesia creciera. Y a pesar de vivir en este imperio romano con una sociedad totalmente adversa, la iglesia seguía floreciendo. Y es un tiempo muy similar al que estamos viviendo el día de hoy. Y Pablo escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 8, hablando de hacer lo bueno, le dice: si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Es decir, es un reto para nosotros el vivir de tal manera de que la gente allá afuera, aunque no nos entiendan, no puedan decir nada en contra de nosotros. A lo mejor serán anticuados, pero son gente que hace el bien. Pero esa perspectiva no se está entendiendo. También continúa en el versículo 10, hablando de ser honesto. Dice que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. La enseñanza de Dios es atractiva. El problema no es que la Biblia o que Dios sean aburridos. El problema es la perspectiva, son los lentes con los que nos ven. Y eso es algo que quiero que lo comprendamos el día de hoy. Primera de Pedro capítulo 2 dice: pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Pórtense bien. Así, aunque ahora esa gente habla mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen. Y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes, que no haya nada en que nos puedan acusar. A lo mejor no nos entienden, pero que no nos puedan acusar. El problema es que vemos históricamente donde gente ha hecho mal en las iglesias, gente ha abusado quizá del dinero, de su poder, y ha creado mala fama para la iglesia, y nosotros estamos pagando los platos rotos, porque nosotros somos diferentes, pero estamos viviendo en esa realidad. Entendamos que es la perspectiva que ellos tienen de nosotros. Entonces, lo importante es que la iglesia pueda recuperar ese lugar en la sociedad. Que la gente pueda decir: es una institución que tiene tanto valor como un hospital o un orfanatorio. Mi abuelita, por muchos años, ella, y cuando estoy hablando de muchos años, estoy hablando de 30 años, ella estuvo en contra de que nosotros hayamos empezado a ir a la iglesia, que nos hayamos hecho cristianos. Y ella nos criticaba mucho, pero al cabo del tiempo ella empezó a ver el cambio en nuestras vidas, mal que bien. O sea, no estoy diciendo cambiamos y ya somos perfectos, no, o sea, seguíamos no tan bien, pero no estábamos tan mal como estábamos antes. Y ella empezó a notar ese cambio, y llegó un momento en que ella, a pesar de que nos seguía criticando, nos dijo: oye, ¿por qué no invitas a tu primo y a tu otro primo a la iglesia ahí con ustedes, con los aleluyos, para ver si cambia? Entonces, con todo y que los lentes de ella eran de crítica, ella estaba viendo lo bueno que estaba pasando en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que tiene que pasar con la iglesia. No somos perfectos, pero estamos siendo transformados. Es parte de lo que enseñamos los domingos. Ven cómo eres, sé transformado, haz la diferencia. Para que la sociedad lo pueda notar. El punto es que la gente lo pueda notar. La sociedad siempre va a ser contraria a nosotros. O sea, no va a llegar un momento donde toda la sociedad diga: oh, los cristianos, y todos queremos ser cristianos. No, sabemos porque leemos la Biblia y conocemos el final de lo que dice. La sociedad siempre va a ser adversa, pero podemos hacer algo al respecto, y es un privilegio que Dios te haya escogido a ti y a mí para ser parte de esto. Jesús, en esa última cena, que nosotros lo conocemos como la última cena, cuando estaba sentado a la mesa
con sus discípulos, les dice esto. Juan capítulo 13. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Al escuchar esto, los discípulos han de haber dicho, bueno, nuevo no es el mandamiento, ¿no? Porque el Antiguo Testamento siempre ha dicho, amarás, o sea, ame a tu prójimo, y los 10 mandamientos hablan precisamente de esto, ¿no? Y entonces ellos pudieran haber dicho, no es nuevo. Y nosotros podemos a lo mejor decir, bueno, ¿qué tanto nivel de amor? Ámense los unos a los otros. Bueno, yo sí amo a mi familia, amo a mi esposa, a mis hijos, amo a mis amigos, al que me vende la leche o el carnicero, pues lo amo, medio lo amo, o sea, porque ni lo conozco, pero luego la gente que no conozco, pues me dice que los ame, pero pues ni los conozco y no sabemos qué nivel y estamos todos confundidos. Pero perdemos el concepto de lo que Jesús estuvo enseñando. Tenemos que entender lo nuevo. Lo nuevo es esto, y está en ese versículo, estaba en medio, nada más que no pusimos atención. Dice, ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Eso es lo que es revolucionario, amar como Jesús ama. Los discípulos en esos 3 años que caminaron con Jesús lo vieron a Jesús amando a la gente de una manera completamente diferente, y la gente era atraída a Jesús. Lo vemos, lo acabamos de terminar de leer en la serie Inmersión. Vemos la gente cómo llegaba por multitudes, querían estar cerca de Él, querían siquiera tocar su manto, y querían, aunque sea de lejitos, verlo, porque estaban atraídos por Jesús, porque Jesús es atractivo. Querían pasar tiempo con Él, porque su amor los atraía. Nadie había visto algo así en el mundo. Y es lo que Jesús nos pide, que amemos de la misma manera para que nosotros como sus seguidores, la gente allá afuera pueda ver que en realidad somos genuinos, que en verdad somos genuinos y que tenemos algo atractivo. Pero ¿qué es lo que hacía el amor de Jesús tan diferente? Bueno, va a aparecer aquí en pantalla, una aceptación incondicional. Yo lo puse en mis propias palabras, todos y cada uno siempre. Eso era la filosofía de Jesús. Todos y cada uno siempre. Jesús amaba a todos siempre. A todos y cada uno. En todo momento. Su aceptación no era, bueno, ve y cambia. Y ya que arregles tu vida, entonces te acercas a mí. Era completamente diferente. Y esto era revolucionario para un personaje religioso. Ninguna religión hasta ese entonces, hasta que nació el cristianismo, ninguna religión había enseñado esto. Todos son, arregla tu vida, y ya que la arregles, pues más o menos sigue escalando a ver hasta dónde llegas, si es que llegas, ¿no? Pero Jesús dice, no, ven tal como eres. Y las religiones enseñaban precisamente esto, y todos los personajes hasta ese entonces enseñaban precisamente esto. Si estás de acuerdo conmigo y cambias tu comportamiento, entonces te voy a aceptar. Y Jesús no enseñaba eso. Jesús enseñaba lo opuesto a eso. Jesús quita los requisitos para poder acercarse a Él. Y es por eso que los fariseos tenían tanto conflicto con Jesús, porque para los fariseos todo era requisitos. Tienes que hacer esto, tienes que cumplir de esta manera, puedes dar ciertos pasos, tienes que cuidar cierto día, tu apariencia, tienes que lavarte las manos de cierta manera. O sea, para ellos era todo reglas, y Jesús era lo opuesto a las reglas. Era, ven tal como eres, no importa. Y lo vemos un ejemplo cuando Jesús llama a Mateo, al apóstol Mateo, el que escribió el Evangelio precisamente. Mateo era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en aquel entonces no eran bien vistos. El día de hoy no son tan bien vistos porque no nos caen gordos, porque tenemos que pagar impuestos. Pero en aquel entonces era algo muy diferente, porque Roma había invadido a la nación de Israel. Entonces ellos eran súbditos de Roma. Entonces ellos tenían que pagar no nada más el impuesto de Israel en el templo, sino la gente tenía que pagar un impuesto adicional a Roma.
Entonces era un doble impuesto. Entonces lo que Roma hacía es que escogía gente de las naciones que invadía, gente de la misma nación invadida, para que ellos cobraran impuestos, porque ellos conocían a la gente. Y escogen a Mateo, entre otros. Y Mateo era un judío. Entonces los judíos ven a Mateo que se vende con Roma y lo llaman traidor. Entonces para Mateo su vida era ser señalado como un traidor. Él no podía tener amigos porque la gente lo atacaba. Y Jesús lo llama. Yo me imagino la sorpresa de Mateo, no nada más que Jesús le está poniendo atención, sino que Jesús le dice: quiero que seas parte de mi equipo. Fíjense lo revolucionario de esto. Y Mateo dice: ¿qué? O sea, con todo y como soy. O sea, no me estás pidiendo que vaya y cambie y haga o sea, ¿quieres que sea parte de tu equipo cuando tú sabes lo que hacemos? El robo que hacemos. Y entonces Mateo hace una gran fiesta. ¿Y sabes a quién invita? Pues a los amigos que tenía. ¿Quiénes eran sus amigos que tenía? Pues no eran los judíos. Bueno, sí eran los judíos, pero eran los cobradores de impuestos. ¿Por qué? Porque eran los únicos que le podían hacer caso a Mateo. Él invita a los rechazados. Y en esa sociedad los rechazados eran los cobradores de impuestos, las prostitutas, los enfermos, los que tenían alguna discapacidad. Y Mateo hace esa fiesta con los rechazados. Y los fariseos se enojan. Y se enojan. Y llaman a Jesús, leemos nosotros en el Evangelio de Marcos, que llaman a Jesús amigo de pecadores. Ellos diciéndolo así como que eres amigo de los pecadores. Pero Jesús lo toma como un halago y dice: sí, efectivamente, soy amigo de los pecadores. O sea, que para lo que ellos decían como un insulto, para Jesús resultó ser un halago. Jesús no pide que estemos de acuerdo con Él para que Él nos ame. Jesús ya nos ama aunque no estemos de acuerdo con Él. Jesús nos acepta sin haber sido transformados. Jesús te acepta sin que tú hayas sido transformado. Piensa en esto. Esto es revolucionario. Jesús nos ama aunque tú no estés de acuerdo con Él. A lo mejor tú tienes tiempo viniendo a la iglesia y dices: bueno, esto como que no, todavía no. Y está bien, pero ¿sabes qué? Jesús te ama de todas maneras. Eso no cambia el amor de Jesús hacia ti. Con el tiempo somos transformados, es una realidad. O sea, al estar caminando con Jesús, con el tiempo vas a ser transformado. Pero esa transformación no es requisito para ser aceptado, es algo completamente revolucionario. La iglesia del primer siglo lo entendió de tal manera que la iglesia creció. ¿Por qué? Porque por primera vez estaban sentados a la mesa el esclavo y el dueño del esclavo, el pobre y el rico, la mujer con el hombre. Estaba sentado el pecador con el que se supone que tenía su vida en orden, el judío y el no judío sentados a la mesa. Y entonces la iglesia creció porque por primera vez la iglesia estaba mostrando lo que es la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, donde no había divisiones de ninguna índole. Y la iglesia crecía por miles y miles. Lo acabamos de terminar de leer. Esto es la iglesia. Todos y cada uno siempre. Todos y cada uno siempre. Podremos no estar de acuerdo completamente, pero Jesús nos ama y todos nosotros estamos en diferentes etapas de crecimiento, estamos en diferentes momentos en nuestra vida, tenemos nuestras diferentes caídas, llamémoslo así, pero todos somos hijos de Dios y todos somos bien recibidos. No es de que tienes que ir a hacer tu vida y ponerla en orden y ya que estés, regresas. Tú puedes estar con tu vida hecha un desastre, pero tu vida es un desastre diferente a mi desastre.
y al desastre de allá, y al desastre de... Todo el mundo estamos en un desastre, pero estamos en el camino, estamos en el proceso, y Jesús nos ama. ¿Te sientes rechazado en la sociedad? Ven cómo eres. Y la iglesia se convirtió en el medio de mayor influencia en el mundo entero en aquel entonces. Cambió literalmente el mundo de aquel entonces. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia perdiera ese lugar que tenía? ¿Por qué nos es tan difícil aceptar a otros de la misma manera que nosotros fuimos aceptados? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar a otros de la misma manera, con el mismo amor, con la misma gracia con la que fuimos aceptados? Bueno, la gracia es sobrenatural. La gracia es un regalo de Dios. La gracia es algo que Dios te da, aunque tú y yo no lo merecemos. No lo merecemos, pero Él nos ama. Y nosotros, cuando entendemos la gracia de Dios, nos acercamos a Dios. Y nuestra vida es cuando decimos, ya me hice un creyente, ¿no? Pero luego en nuestra vida, nosotros establecemos ciertas reglas, ciertos parámetros. Y es normal, es natural. Es decir, José Luis, ahora que está caminando con el Señor, José Luis hace ciertas reglas, a lo mejor dice ciertas disciplinas. Me voy a despertar temprano para leer la Biblia. Y voy a orar de tal manera. Y voy a acostarme temprano, a lo mejor sin ver televisión, para poder pasar tiempo en oración con Dios. Cada uno de nosotros establecemos ciertas reglas. Y las reglas no son malas. El problema es cuando esas reglas yo las trato de imponer a alguien más. Porque entonces mis reglas no te van a funcionar. Porque lo que hace José Luis o hace cualquiera de nosotros no se aplica a nadie más que a José Luis. Pero tratamos de hacer eso y se convierte en algo terrible. Es parte de nuestra naturaleza el estar estableciendo reglas. Y es por eso que nosotros, cuando venimos a Chase Oaks, a nuestra iglesia, siempre lo que hacemos todos los domingos es, ven cómo eres. Agustín, cuando se paró al principio, lo primero que dijo, bienvenidos a Chase Oaks, donde es una iglesia donde puedes venir tal como eres. Nadie de nosotros estamos con nuestra vida en orden. Y es algo que es atractivo. Todos pecamos, todos fallamos, todos estamos en la misma barca. Y no queremos cargar máscaras falsas de espiritualidad donde todos estamos pretendiendo que estamos bien. Y eso es lo que me atrajo a mí de Chase Oaks. ¿Sabes tú que yo crecí en algunas iglesias donde tenías tú que pretender que tu vida estaba realmente en orden para entonces poder entrar por la puerta, para poder ser aceptado como parte de la iglesia? Y nadie de nosotros, yo lo sé, teníamos nuestra vida en orden, pero todos teníamos nuestra cara espiritualoide, donde llegábamos y todos éramos así como, oh, sí. Y, ¿sabes? Esas iglesias, ¿a quién atraen? A gente religiosa. Gente que le gustan las reglas. Pero nosotros como Chase Oaks no queremos eso. Nosotros queremos venir a un lugar donde sea natural, donde no tengamos que cargar máscaras, donde tú y yo podamos decir, ¿sabes qué, David? Estoy pasando por esto, y David me diga, yo estoy pasando por esto, y los dos, a lo mejor llorando o orando el uno por el otro, podamos ser transformados juntos y decir, ¿sabes qué? Vamos para adelante, es lo único que nos queda, ¿no? Y eso es lo que hace atractivo a Chase Oaks. Una iglesia donde podemos venir los rechazados, los pecadores, los que no tenemos nuestra vida en orden, los lastimados por otras iglesias. Tenemos varios aquí, exiliados de otras iglesias, yo también. Y gente que no se ha podido acercar a la iglesia porque no le ha llamado la atención. Todos y cada uno, siempre, a ti y a mí. Y eso es la gracia de Dios. Ven cómo eres. Pero se nos olvida. El problema es que se nos olvida. Y hace 2000 años la gente rechazada, dijimos, eran los cobradores de impuestos. Yo les quiero preguntar, ¿quiénes son los grupos rechazados el día de hoy? Y no me refiero nada más por la iglesia. No me refiero a Chase Oaks en particular, me refiero a la iglesia en general. Pero también me refiero a la sociedad, gente rechazada. Y díganme algún grupo. Uy, están calladitos. El grupo LGTB, las minorías,
¿ok? ¿Quién más? ¿Ok? Los refugiados, ¿ok? Los indigentes, las pandillas, los grupos que están tratando de mover su movimiento, tener su movimiento social. Pero hablemos, por ejemplo, del LGTB. Quizás es el mejor ejemplo el día de hoy de un grupo rechazado. Y estoy hablando de un grupo rechazado aún por las iglesias. Yo sé de muchas iglesias, y cuando digo muchas, muchas iglesias, donde dicen, tú no, ordena tu vida, y ya que la ordenes, a lo mejor platicamos. Yo sé de muchas iglesias que hacen eso. Y se hizo una encuesta del grupo Barna, que hace encuestas a nivel nacional, a nivel mundial de hecho. Hicieron una encuesta con los millennials, millennials, que es gente que ahorita tienen entre 26 y 41 años. Y los millennials, no lo puedo decir, los millennials dijeron esto. El 91% de los millennials dijeron que la iglesia es homofóbica, que está en contra del movimiento gay, que está en contra de los gays. Y no nada más eso, sino el 91% dijeron no nada más eso, sino que la iglesia odia al LGBT. Y esto está mal. O sea, ¿cómo es posible que en nuestro tiempo haya grupos que se sientan marginados de la gracia de Dios? O sea, ¿cómo es posible que en este tiempo pueda haber esto? Cuando Jesús nos acepta sin nosotros haber sido transformados. Jesús no estaba de acuerdo con los recaudadores de impuestos cuando robaban. Jesús no estaba de acuerdo con las prostitutas cuando ellas vendían su cuerpo. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Jesús? Pasó tiempo con ellos y estuvo con ellos y se hizo el propósito de que ellos supieran de que Él estaba presente con ellos, aunque no estaba de acuerdo con su estilo de vida, los amó. Y esto es lo que hizo atractivo el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia el día de hoy? Vuelvo a repetir la pregunta que hice hace un rato. ¿Por qué nos es tan difícil aceptar a otros de la misma manera que fuimos nosotros aceptados? ¿Cuál es la diferencia entre un pecado y otro? Y uno dice, oh no, pues es que el asesino es muy diferente a mí, que yo nada más me robo las plumas del Banco de América. Y bueno, o sea, socialmente a lo mejor, pero bíblicamente es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nuestras reglas no nos sirven. Todos y cada uno siempre. Eso es lo que Jesús enseñaba. Y la iglesia tiene que regresar a aquello donde nosotros podemos estar sentados a la mesa, el rico y el pobre, el esclavo y el dueño, donde las mujeres, los hombres, donde todos con nuestro pecado diferente al pecado de alguien más, podamos estar sentados a la mesa, donde podamos pasar tiempo unos con otros, porque la transformación la hace Dios, no la hace el hombre. Si yo le digo a alguien, para que entres por esa puerta tienes que ser transformado, la persona va a decir, pues es lo que he estado tratando toda la vida y no puedo. Yo pensé que Dios podía, pero tú me estás diciendo que Dios no puede. Es el mensaje que estamos comunicando. El día que tú y yo nos encerremos en la iglesia entre cuatro paredes, con gente igual a nosotros, que todos seamos homogéneos, como si fuéramos clones los unos del otro, ese día habremos fracasado como iglesia. Tenemos que abrir las puertas, todos y cada uno siempre. Y no nada más Jesús habló precisamente de esto. Jesús también quería, aparte de la aceptación incondicional, quería un sacrificio extraordinario. Jesús quería un sacrificio extraordinario, no nada más todos y cada uno siempre, sino todo por todos. Eso lo puse en mis palabras, todos y cada uno siempre, todo por todos. Jesús estaba enseñando algo que estaba a punto de hacer. Juan capítulo 15 dice así: nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y uno dice, bueno, dar la vida por
los amigos. Piensa en esto, o sea, porque tú dices, yo puedo dar la vida por mis amigos, o sea, por mi esposa, por mis hijos, o sea, fácil, o sea, pues, claro, viene la bala, pues yo me paro enfrente, ¿no? Pero un extraño no lo hacemos. Y decimos, es que la Biblia dice amigos. Bueno, vamos a entender lo que está diciendo Jesús. Nadie de nosotros éramos amigos de Jesús, porque nadie de nosotros teníamos nuestra vida bien. Éramos enemigos de Dios. Y Jesús murió llamándonos amigos, cuando no éramos amigos. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Él está un día de morir cuando dijo esto. Él sabe que al día siguiente va a morir cuando Él está diciendo esto. No nada más se trata de amar a todos y cada uno siempre, sino de entregar todo por todos. De amar como Jesús ama. Fíjense, regresamos a 1 Pedro, capítulo 3. Dice, estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Y amabilidad no se refiere a cortesía. Yo soy muy cortés contigo, sí, muchas gracias por tu servicio. No, amabilidad se refiere a amar. Hazlo con amor y con respeto. Pórtense bien. Fíjense, otra vez, Pablo lo decía por todos lados, y en este caso es Pedro, diciéndolo también por todos lados. Pórtense bien, como buenos seguidores de Cristo. Den buen ejemplo con sus vidas, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Que a la iglesia no se le pueda acusar de esas palabras que puse en pantalla hace un rato. Somos culpables históricamente como iglesia, pero tenemos que cambiar eso, porque eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó algo completamente diferente. Nuestro reto es poder impactar el planeta, recobrar nuestro lugar en la sociedad, así con el respeto que le damos a los hospitales, que la iglesia pueda recuperar su lugar en la sociedad, donde la gente pueda decir un día, así como mi abuelita, no estoy de acuerdo así con ustedes los aleluyos, así, no, pero ¿podrán atender a los criminales? ¿Podrán atender a los que están enfermos a lo mejor de SIDA? ¿Podrán ustedes ayudarnos con eso? Nuestro pastor Irán nos hablaba la semana pasada de esto, de cómo los movimientos más importantes han venido por cristianos, como Alcohólicos Anónimos, los hospitales, el nacimiento de los hospitales. Es un movimiento cristiano, nació de la iglesia. Que nosotros podamos recuperar ese lugar, donde la iglesia tome ese lugar y que aunque no estén la sociedad no esté de acuerdo con nosotros, puedan ellos decir, ¿sabes qué? Ayúdanos con esto. Ayúdanos con esto. ¿Y sabes que Chase Oaks en particular está logrando hacer esto? ¿Sabes tú que la ciudad de Plano, el condado de Collin, donde estamos, sabes tú que las ciudades aledañas nos han pedido ayuda en muchas ocasiones, con situaciones de ayudar a los criminales, ayudar a los indigentes, ayudar a las mujeres viudas solas, solteras, que tienen madres solteras, que nos han ayudado con gente que cometió algún crimen, pero que necesitan alguna ayuda de algún tipo, a lo mejor de abogados y demás. Nos han pedido ayuda para integrar drogadictos a la sociedad. Porque nosotros como iglesia empezamos a brillar. Queremos ser diferentes a las otras iglesias. Y al decir esto, me duele decir esto. ¿Sabes por qué? Porque todas las iglesias deberíamos pensar así. Donde todos nosotros podamos decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia entre yo y alguien más? Jesús nos ama a todos y en verdad Dios es el que va a hacer la transformación. No me toca a mí reclamarle a nadie de ustedes, ¿por qué te sigues robando los clips del banco? ¿Por qué te echaste una mentirita? O sea, ¿quién soy yo para poder reclamar eso? O sea, entonces, ¿por qué nosotros ponemos esas reglas? Tenemos que poder pasar tiempo con la gente. Y esto es cuando va a suceder solamente cuando tú y yo podamos amar como Jesús ama, con un amor incondicional y un sacrificio extraordinario. Regresamos a las palabras que les dije, aparecen en pantalla. Todos y cada uno siempre, todo por todos. Cierra tus ojos. Señor, es un reto el que tenemos. Y es un reto porque, Señor,
Tenemos tantas reglas que nos ponemos nosotros, tenemos tantos paradigmas que estamos arrastrando por años y tenemos nuestra forma de pensar donde decimos, oh, es que ciertos grupos son diferentes a ciertos grupos y yo no soy igual a ellos y ponemos nuestras barreras, ponemos nuestros prejuicios y desde allá afuera, la perspectiva que tienen de allá afuera es que somos todo eso que mencionamos hace un rato. Y Jesús, tú eras la persona más atractiva del planeta. Dios, tú viniste a revolucionar el mundo entero. Por tu amor la gente se sentía atraída a ti, porque tú amabas por igual, te sentabas a la mesa con todos. Y no es que estuvieras de acuerdo con ellos, como tampoco estás de acuerdo con nosotros, con nuestro pecado. Pero tú moriste en la cruz llamándonos amigos. Porque tú sabías que la transformación viene a través de tu Espíritu Santo. La transformación no sucede atrás de aquellas puertas. La transformación sucede aquí adentro. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia. Enséñanos, porque en verdad somos bien cabezones en esto, Señor. En verdad estamos fallando como iglesia a nivel mundial. Enséñanos lo que es la gracia y poder compartir que de gracia recibimos, de gracia podemos y tenemos que dar. En el nombre de Jesús. Amén.